Bien, vamos a empezar con el repaso de la clase para el modelado del celular, introducción al editor de materiales de 3D Studio Max y al modificador WMAP. Vamos a trabajar en centímetros y vamos a comenzar con la figura desde un rectángulo. En las propiedades del rectángulo vamos a poner una escala bastante típica para un celular. Y en la tercera propiedad, Corner Radius, vamos a aumentar un poco el radio para que las esquinas tengan algo de suavizado. Bien, como estamos trabajando en un spline, en un shape, vamos a tener que utilizar el modificador Extrude para darle volumen. Ahora, para suavizar las esquinas del Corner Radius, tenemos que ir a Interpolation y aumentar la cantidad de steps, porque esto, recuerden que es una curva, y el suavizado de las curvas dentro de un spline se modifica desde steps. Bien, convertimos el modelo de editado de poly y empezamos a darle un poco más de forma. Vamos a seleccionar el polígono inferior y utilizando Extrude vamos a ir generando pequeñas extrusiones para darle curva. Entonces generamos una primera extrusión. Lo aceptamos y con la herramienta escalar, vamos a hacer clic derecho en la herramienta escalar para que sea más preciso o más fácil de manipular. Vamos a escalar, clic derecho y bajamos un poco el porcentaje del tamaño para generar un cambio de ángulo. Aceptamos. Y repetimos este paso 2 o 3 veces y nos va a permitir ir generando una curva. Bueno, ya tenemos la curva terminada y ahora nos estaría quedando corregir el grupo de suavizado. Vamos a Properties, Smooth 30. ¿Sí? Properties, Smooth 30. Y se puede ver la curva con los nuevos grupos de suavizado. Queda sin verse el facetado de los polígonos. El próximo paso es utilizar chamfer para biselar el borde de arriba, pero como no funciona en el modo loop con doble clic, vamos a cambiar a la vista front. Así seleccionamos todas las aristas de la parte superior del modelo y después con Alt deseleccionamos solo las verticales. Va otra vez. Con Alt deselecciono solo las verticales, vuelvo a la perspectiva y así tengo seleccionado el borde para aplicar chamfer. Como este objeto ya es bastante chico, el chamfer va a tener apenas unos milímetros y algo así estaría bien. Bueno, el próximo paso va a ser separar la parte de arriba del celular de la tapa para la batería. Para eso seleccionamos con doble clic este loop y hacemos la hendidura que venimos repitiendo ya en varios modelos, donde vayamos a separar dos piezas. Un extrude negativo bastante pequeño, en donde el segundo valor, que es el ancho de extrude, lo vamos a comenzar en 0 y lo vamos subiendo de a poco hasta que el resultado nos dé una pequeña separación entre las dos piezas. Bastante más chico y ahí queda bien.
Bueno, el próximo paso va a ser separar las dos piezas. Le voy a poner el color de siempre para que sea más fácil de ver. Y desde la vista front, en el modo Polygon, selecciono toda la parte de arriba y hago un clic en Grow para que la selección incluya la hendidura de la parte de arriba. Y después de esto voy a Detach y le vamos a poner de nombre Frente. ¿Ok? Bueno, inmediatamente cambio el color de la otra pieza. Le vamos a poner tapa de nombre en la parte de abajo. Y tenemos dos piezas de celular terminadas. Bueno, ahora vamos con toda la parte de lo que va a ser la pantalla. Para empezar vamos a conectar estos dos vértices que están donde empieza la curva de abajo. Y lo vamos a hacer en el modo de selección Vertex, seleccionando un vértice de un lado, Control Click, y buscamos el botón Connect dentro de Vertex Edition o Edit Vertex, y se genera la lista de conexión entre esos dos vértices. Repetimos lo mismo arriba, clic, Control Click, y botón Connect. Bueno, ahora en el modo de selección Polygon seleccionamos los tres polígonos de arriba y vamos a hacer un pequeñísimo inset para que haya un marco en la parte de arriba del celular. Aceptamos. Y el próximo paso va a ser un extrude negativo para que la pantalla quede hacia adentro primero. Extrude negativo. También con un valor bastante pequeño. Y aceptamos. A ver, un poquito menos. Ahí. Le damos OK. Bueno, y ahora vamos a necesitar duplicar esta selección para que cumpla la función de vidrio por encima de la pantalla. Mantenemos presionado Shift y arrastramos hacia arriba los tres polígonos. Entonces acá el Max me pregunta qué quiero hacer con esto. Lo quiero clonar como objeto. Ponemos Clone to Object y en el nombre le damos vidrio. Le damos OK. Salgo del modo de selección Polygon y ahora voy a centrar el pivot. Le cambio el color y voy a centrar el pivot a la pantalla desde jerarquía, Effect Pivot Only, Center to Object. Listo. Bueno, por ahora el vidrio queda ahí arriba y vamos a hacer la selección para separar las piezas de la pantalla que van a ir. Estos dos polígonos de los extremos van a ir detachados y de nombre le vamos a poner sensores. Detach sensores. Y el polígono rectangular va a ser la pantalla. Así que selecciono Detach y va como nombre pantalla. Listo. Salgo de modo de selección y cambio los colores para distinguir los objetos. Estamos. Bueno, ya tenemos la base del celular. Ahora vamos a empezar a agregar algunos detalles. Para agregar la entrada de los auriculares vamos a necesitar la cruz de 4 polígonos para hacer el círculo. Seleccionamos esta arista, la de abajo, y vamos a utilizar Connect. Le damos a Connect y traemos la arista nueva hacia la derecha, más o menos dejando una relación de aspecto cuadrada, más o menos, no hace falta que sea perfecto. Después seleccionamos con clic el polígono, la arista de arriba, la de abajo y conectamos. Bueno, ahora sí, teniendo los 4 polígonos podemos seleccionarlos y utilizar Inset para generar el tamaño aproximado del radio por el cual va a entrar el auricular.
suprimir. Y ahora necesitamos agregar unas aristas extra alrededor de la apertura. Entonces para esto, en el modo de selección Edge, doble clic. Y vamos agregando con control clic todas las que están alrededor. Bien, usamos Connect Settings y agregamos varios segmentos. Por ahí 6 va a estar bien. A ver, 7. Vuelvo a seleccionar con doble clic solo el borde de la apertura. Y me dirijo a Loop, Loops, Loop Tools, clic en Círculo. Bueno, acá cuando salgamos de la selección vamos a encontrar un pequeñísimo problema con los grupos de suavizado, ¿sí? Probablemente se vea una mancha alrededor de la apertura y eso lo vamos a seleccionar provisoriamente haciendo clic en Smooth 30. Bueno, sucede que en este caso el Smooth 30 no está funcionando. Así que seleccionamos individualmente los polígonos que generan el problema. Hacemos clic en Hard para desactivar el grupo de suavizado. Salgo de acá. Y bueno. Ahora alrededor de la apertura no hay problema, pero la esquina quedó facetada. Entonces vamos a tener que recurrir a una solución un poco más detallada de los grupos de suavizado. Para empezar hago clic en Smooth 30. Me fijo dónde está el error. Alrededor de la apertura. Bueno, entonces en este caso es solo la apertura lo que necesita quedar sin grupo de suavizado. Buscamos Smoothing Groups y desactivamos cualquier grupo de suavizado que esté activo. Listo. Ahí quedó solucionado. Bueno, el próximo paso sería generar una extrusión desde el borde hacia adentro. Entonces seleccionamos el borde, mantenemos Shift presionado. Y arrastramos hacia adentro. Al salir de los modos de selección se puede ver que quedó facetado el cilindro que generamos con la extrusión hacia adentro. Seleccionamos con Shift Click solo el interior en modo Polygon y le activamos el grupo de suavizado 1. Salgo de modo de selección y de esta manera corroboramos que quedó correctamente suavizado. Bien, y en el modo Edge vamos a agregar un bisel, un chamfer en el borde de entrada del auricular. También va a ser pequeño. Más chico todavía. Y probablemente cuando lo aceptemos vuelvan a arruinar los grupos de suavizado. Hay que probar. Ahí está, ¿sí? Nuevamente estoy viendo manchas alrededor de la apertura. Así que tengo que volver a Polygon, seleccionar con Shift Click y desactivar cualquier grupo de suavizado que aparezca activo en esa parte. Listo. Bueno, ahora nos vamos a dirigir al costado del celular donde vamos a hacer la apertura del puerto USB. Vamos a necesitar para esto dos aristas. Vamos a agregar una y la corremos hacia arriba. Y después vamos a necesitar algunas aristas horizontales. Voy a conectar con dos aristas. Le doy OK. Vamos a agregar una tercera arista. Y ahora vamos a agregar dos aristas horizontales más. Y el objetivo es crear una forma similar a la apertura que suele tener la forma de la apertura del USB. Entonces estas dos aristas verticales agregamos y en el modo de selección Vertex seleccionamos los dos vértices de abajo y los escalamos para separarlos un poco entre sí. Bueno, de esta manera ahora podemos seleccionar los polígonos que quedan acá y acá abajo y hacer un extrude negativo.
después del extrude vamos a seleccionar el borde de la apertura para aplicarle un chamfer. Por ahí va a andar bien. Y ahora, para la última parte de esta apertura de USB, vamos a tener que hacer un inset. Pero, ojo que ese inset no va a poder ser muy grande, prácticamente no lo vamos a estar viendo. Y después vamos a tener que usar la herramienta escalar para poder darle la forma más utilizable. No lo estamos viendo justamente porque se cruza todo ahí en esa esquina. Tenemos que usar un valor casi nulo del inset. Y después utilizar la herramienta escalar para que los vértices no se crucen. Y una vez que ya tenemos el inset, con el extrude generamos hacia afuera lo que podría ser la placa de conexión. Bueno, para continuar vamos a acercar el objeto vidrio de manera que quede posicionado por encima de la pantalla y casi al ras de la carcasa del celular. Más o menos así va a estar bien. Acá usé Alt X para que quede transparente la pieza y sea más fácil de ubicar. Bueno, nos está quedando hacer los botones. Seleccionamos el lado contrario al USB y vamos a agregar una arista vertical por acá. La llevamos hacia arriba. Por ahí va a andar bien. Vamos a agregar otra arista vertical, dejando un espacio aproximadamente de este tamaño. Y esto lo dividimos a la mitad para poder después hacer dos botones con inset. Conecto, selecciono los dos polígonos y utilizando Inset by Polygon tengo la base para hacer los dos botones. El primer paso para los botones entonces es el inset y el segundo un extrude negativo para que vayan hacia adentro. Y luego un inset muy pequeño para generar un espacio entre el marco del botón y el tamaño del botón en sí. Ahí está, un marco muy pequeño y después un extrude positivo en el cual el botón tiene que quedar un poco más por fuera de la carcasa del celular. Aceptamos. Ahora, antes de separar esta pieza, hacemos un clic en Grow para que la selección abarque el botón completo, los dos botones completos, y luego Detach y de nombre Botones. Listo. Seleccionamos, cambiamos el color y ya podemos pasar a otra cosa. Ahora vamos a ver un poco el editor de materiales de 3D Studio Max y lo vamos a usar únicamente para aplicarle una textura a la pantalla. Y después cuando pasemos el modelo a Keyshot, esto ya va a quedar con la textura de la pantalla aplicada. Bueno, acá vamos al sitio web en donde les estuve pasando algunos de los materiales que venimos usando, bit.li /material 3D 2016, todo en minúscula. Y de la carpeta etiquetas, texturas, van a descargar el contenido de la carpeta celular, donde tenemos una imagen del frente del celular que vamos a usar para la textura de pantalla y el logotipo Samsung que vamos a usar para la etiqueta utilizándolo desde Keyshot. Bien, acá necesitamos ocultar el objeto vidrio para poder trabajar sobre el polígono que detachamos y habíamos llamado pantalla. Hacemos clic derecho sobre el vidrio, Hide Selection y seleccionamos la pantalla. El editor de materiales de 3D Max se puede abrir con la letra M de materiales. Nos vamos a encontrar con este editor bastante grande, donde tenemos a nuestra izquierda un buscador de tipos de materiales y mapas. En el medio está el editor y a la derecha las propiedades. Hacemos doble clic en el tipo de material estándar y queda dentro del editor. Para acceder a las propiedades de este material nuevo, le hacemos doble clic al nombre
En este caso, material número 25. Y lo primero que hacemos es renombrarlo. Ya le podemos poner de nombre pantalla. Listo. Para traer una imagen o textura al editor de materiales, suele bastar con abrir la carpeta donde tenemos esa textura y arrastrarla al editor de materiales. Bien, acomodamos la carpeta con la imagen para que nos deje ver el editor de materiales y arrastramos lo que va a ser la textura de la pantalla al editor. Esto convierte la imagen en un nodo de tipo bitmap, en un mapa bitmap. Ahora, en Windows 10 nos encontramos con este problema en donde en algunas máquinas deja de funcionar el arrastrar de ventana a ventana. Así que la otra forma de traer la textura es buscando en la categoría Maps y haciendo doble clic en Bitmap. Hacemos doble clic en Bitmap y esto nos va a pedir que busquemos una imagen. Bueno, le damos doble clic a la imagen y también genera un nodo llamado bitmap con la imagen que elegimos. Ahora, estos nodos tienen unos puntos de conexión que nos van a permitir conectarlo a distintas propiedades del material. La textura de color en cualquier material dentro de 3D Max debería ir conectada a la propiedad Diffuse Color. Hacemos un clic en el punto de conexión y lo arrastramos hasta la propiedad Diffuse Color. Al soltarlo podemos ver que queda sobre la superficie del material. Para ver la muestra del material más grande, hacemos doble clic y se puede ver claramente que la textura queda como parte del material. Ahora, esta opción de acá la vamos a activar siempre sobre la textura de color. Esta opción va a permitir que la textura se vea en el viewport una vez que el material haya sido aplicado al objeto. Ahora el material todavía no está aplicado. Para poder aplicar un material, siempre vamos a seleccionar primero el objeto. Y luego, con un clic derecho sobre el nombre del material, Assign Material to Selection. Listo. El material ahora está aplicado. No se ve la textura, pero sabemos que está aplicado porque las 4 esquinas de la muestra aparecen en blanco. Voy a usar Control Z hasta que el material quede desaplicado del objeto. Control Z. Listo. Las 4 esquinas de la muestra no están en blanco. Ahora, una vez que lo aplique, se pueden ver las 4 esquinas marcadas. La textura no se ve porque este polígono no tiene coordenadas de mapeado, ¿sí? No sabe cómo tiene que ubicar la textura sobre este modelo. Para indicarle a este polígono cómo va a ir ubicada la textura, usamos el modificador WMap. Este modificador nos va a permitir seleccionar desde el gizmo y con la herramienta escalar qué tamaño debería tener esa textura sobre el modelo. También podemos usar las herramientas mover y rotar para mover y rotar la textura. Entonces aquí escalamos la textura y también vamos a moverla un poco de lugar para que encaje justo en la pantalla del celular. Bueno, una vez que está, desactivo el modo de selección gizmo, hago clic derecho sobre el proyecto and hide all para que se vuelva a ver la pantalla. El vidrio. Clic derecho en hide all para que se vuelva a ver el vidrio. Listo. Nuestro modelo ya está completo y con una textura lista para enviar a Keyshot. En este punto podemos ir al menú Keyshot 6, hacer clic en Render. No se olviden siempre de cambiar el idioma en clases y en sus casas de bajar la prioridad de Keyshot entrando al administrador de tareas, usando clic derecho, establecer prioridad baja. Antes de aplicar los materiales vamos a levantar un poco el modelo y a rotarlo. Clic derecho, Move Model, podemos levantar y rotar un poco el objeto como hicimos con el parlante.
Aceptamos. Y el primer material que vamos a querer agregar es el material del vidrio. Así ya podemos ver la textura que debería haber venido desde el Max. Hacemos un cambio de entorno y lo ponemos como color de fondo, un color gris. Y ahora sí, vamos al menú materiales, a la solapa materiales. Buscamos en la categoría Glass, Clear, Refractive y vamos a usar el último material sobre el vidrio. Listo. Ahí se puede ver el efecto de reflejo que genera tener el vidrio por encima del plano que tiene la textura de la pantalla. Ahora, el material de la pantalla debería emitir luz, no el vidrio, sino el de la pantalla. Para seleccionar fácilmente el objeto, vamos a desplegar los objetos y hacemos doble clic en pantalla. Esto nos va a llevar al editor de materiales con el material de la pantalla. El tipo de material que permite emitir luz en Keyshot se llama Emissive. Así que vamos al Material Type y lo cambiamos por el tipo de material Emissive. El material Emissive tiene pocas propiedades y la más importante en este ejercicio es la intensidad. Si llevamos la intensidad a 0, equivaldría a tener la pantalla del celular apagada. Bueno, lo dejan en una intensidad media a gusto y después procedemos a aplicar materiales en el resto del modelo. Los materiales también a gusto, en este caso yo voy a la categoría Plastic, Hard, y voy a usar un material de plástico distinto para la carcasa o el frente que el de la tapa. Para los botones voy a usar aluminio. Y después puedo cambiar los colores de la carcasa, entrando en las propiedades de cada material y eligiendo alguno más a gusto. Bien, acá ya tengo los materiales con el color final. También apliqué un material a las piezas que se llaman sensor. Y ahora con clic derecho sobre el vidrio, hacemos clic en Hide Part para ocultar el vidrio. Y vamos a ubicar la etiqueta de la marca Samsung sobre la parte superior de la pieza que llamamos sensores. Hacemos doble clic y en la solapa Labels utilizamos la opción Add Image para cargar la etiqueta. Hacemos clic sobre la pieza y vamos a ajustar la escala. Las propiedades del label, bajamos Scale. Si es necesario, hacemos clic sobre el logo y lo arrastramos para poder reubicarlo. Y ahora hacemos clic derecho en Hide o Show All Parts para que se vea el vidrio nuevamente. Listo. Nos quedaría aplicar el logo por ahí a la parte de atrás, a la tapa. Acomodamos el tamaño, la posición. Y eso sería todo. Bueno, nos vemos en la próxima clase.